general, entonces no me gustaría que se la perdieran porque la clase es muy corta. Entonces, como ya vamos a estar compartiendo, bueno, vamos entonces, espero que vean ahí la presentación, ustedes puedan notar bien lo que vamos a presentar. Entonces vamos a iniciar con el curso de Derecho Internacional Privado de la clase FG059, semana 7, clase número 7, tema relación del derecho internacional privado con otras ramas del derecho. Mi nombre es Álvaro Arana y estoy para servirles. Entonces, antes de empezar con los temas, la misma metodología, por favor, deben de enviar su asistencia al correo, porque es el mismo correo, el mismo código que estoy utilizando, sin dejar la continuidad de las clases que se les están presentando. Entonces, a los que me preguntan de la clase número 6, les informo que clase número 6 no hay clase número 6 porque es cuando se pasan los exámenes. Entonces, la misma metodología, pueden mandar ustedes la información al correo, y también estoy pensando que van a tener que crear por lo menos un chat en WhatsApp para poderles mandar la presentación, porque es la única manera en que puedo enviarlas a nivel general, y de ahí ustedes se la pueden distribuir o la pueden bajar de lo que va a ser el chat que ustedes van a crear. Necesito que alguien de ustedes lo pueda crear, me mande la invitación y yo pueda agregarlo para poder enviarles las presentaciones, porque esa es mi forma de trabajar. Así lo hago en derecho penal, también lo hago así en metodología científica y en los otros cursos que he impartido. Bueno, entonces, entremos de lleno porque la clase es muy cortita, Derecho Internacional Privado. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el Derecho Internacional Privado? El Derecho Internacional Privado es en el marco jurídico está formado por convenciones, protocolos, leyes, modelos, guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencias, prácticas y costumbres, así como otros documentos e instrumentos que regulan la relación entre individuos en un contexto internacional. De manera pues que, como ustedes ya saben, son estudiantes del derecho, estos términos ya no se les hacen complicados, ni se les hacen como raros, porque ustedes ya los conocen, ya saben qué es la costumbre, qué es la jurisprudencia, qué son las guías, qué son las leyes, cuáles son los decretos, cuáles son las leyes constitucionales, cuáles son los decretos, en fin, todo lo que ustedes ya más o menos tienen conocimiento, no se les es nada diferente ni es nada raro para ustedes, porque ya están conociendo estos términos. Entonces, el derecho internacional privado se está compuesto por todos estos. Entonces, ¿cómo nace el derecho? Bueno, ahorita prácticamente es el origen del derecho. Bueno, la siguiente clase, en la clase número 8, nos toca el origen del derecho internacional privado. Pero voy a adelantar un poquito de cómo es que se origina el derecho internacional privado, de dónde sale. Todo lo que nace tiene que salir de un patrón o de una raíz. Entonces, ¿cómo nace el derecho internacional privado? Pues nace del derecho interno de un Estado, en el cual, a través de los medios, convenios, pactos entre los Estados que llegan a acuerdos, se crean esos derechos internacionales por medio de leyes o bien sea por medio de decretos. Por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser el decreto 5486 del Congreso de la República, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otro podría ser el convenio de la OIT, que tiene todo lo relacionado al trabajo, y de ese convenio sale el 29, el 87, el 95, el 100, el 105, 111, 138 y 182. Todos estos convenios lo que hace prácticamente es venir a regular el derecho interno, pero únicamente en materia de derechos humanos cuando se violan los principios y los derechos de las personas, en este caso la OIT, cuando se trata de trabajo. Y la Convención o la Declaración Universal de Derechos Humanos técnicamente está enfocada a la preservación y respeto de los estados hacia las personas en cuanto a sus derechos humanos. Bueno, entonces me pidieron que hiciera un trabajo para ustedes, y técnicamente lo que les dejé en el trabajo, porque yo fui el que lo hice, por si tienen alguna duda pueden preguntar por medio del correo. El trabajo yo lo hice enfocado a las normas, a las normas internas como a las normas externas a través del derecho internacional privado, como también puede ser el derecho internacional público. Bueno, digamos, derecho internacional público. Entonces dice, ¿con qué se relaciona el derecho internacional privado? Aquí,
Vamos a ver, se relaciona con las siguientes ramas del derecho. De todas estas ramas, que hay muchas ramas más, por supuesto, pero de todas estas ramas que yo puse acá, solo vamos a tocar más o menos hasta las 6 o 7, porque las demás las vamos a tocar así un poquito más general. Entonces, si el derecho internacional privado nace de una fuente, la fuente sería el derecho interno o el derecho del Estado, que de donde sale ese derecho, se crea una nueva ley para que pueda regularse a través del derecho internacional, pero por medio, o sea, a través de la Convención de Derechos Humanos. Entonces, vamos a ver la relación que tiene, porque obviamente, ¿qué es lo que se pretende proteger? Los derechos de las personas. En laboral, ya les dije que era, por ejemplo, la OIT. En derecho mercantil, les estoy hablando del Convenio de Roma, el Convenio de Berna y el Convenio de Viena, que son los que más o menos están regulando ahí la propiedad intelectual, la propiedad industrial y así como otras cosas. En materia de derecho penal, prácticamente viene a regir, por ejemplo, la extradición. O sea, la ley de extradición es una ley que se creó con la finalidad de aplicarla a nivel internacional. Y así sucesivamente el derecho político, el derecho fiscal, el derecho notarial, porque el notario pues, puede trabajar a nivel fuera del país y puede traer sus documentos, hacerlos fuera y venirlos a protocolizar, o dependiendo de lo que tenga que hacer, una acta o un mandato, o no sé, lo que sea. Pero tiene mucha relación el derecho internacional porque de aquí, de estas leyes internas, es que parte o surge las fuentes para regular eso en materia de derechos humanos. Prácticamente el derecho internacional no es más que la relación que existe entre un Estado con otro Estado con relación a la violación o con relación prácticamente a la protección de los derechos humanos. Veamos entonces el primero, derecho laboral. Derecho internacional privado, ven el derecho laboral. Entonces dice que el derecho laboral es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto tutelar al trabajador, al trabajador productivo libre y por cuenta ajena dentro de una sociedad. Este principio tutelar aparece regulado en el Código de Trabajo en el considerando número 4. ¿Y qué es lo que pretende? En teoría, supuestamente, en materia laboral, lo que pretende es poner al nivel, el trabajador al nivel de patrono, pero en materia de juicio laboral. Pero realmente, yo digo una cosa, el trabajador nunca va a estar a la altura de un patrón, porque él es el que tiene el dinero, llamémoslo así, tiene el dinero para poder trabajar, tiene toda la empresa, tiene la maquinaria, y el trabajador lo que hace prácticamente es como decimos, es la máquina de trabajo. Entonces, lo que produce el trabajador es su trabajo, su fuerza de trabajo, como se le llama en materia laboral, y entonces impulsa ahora el desarrollo de un país. Entonces, pero este principio tutelar está regulado a través del convenio de la OIT, que es quien pretende proteger los derechos del trabajador en cuanto a que no se le violen ninguno de ellos, tanto constitucionales como laborales. Entonces, también la Constitución es aquella que la Constitución es la madre, digamos, de todas las leyes, que es la que rige en un país, y si se tiene una Constitución es porque se tiene un país libre, soberano, independiente, en teoría, ¿verdad? Pero, sin embargo, la Constitución, ¿qué es lo que contiene? ¿O qué regula? Regula o más o menos contiene todos los derechos, obligaciones de las personas. Entonces, ¿queremos conocer nuestros derechos? Vamos a la Constitución, así de suave y así de simple, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir viendo cada uno de esos principios de tutelaridad. Aparece en el considerando cuarto, como les dije, del Código de Trabajo, y este principio trata de compensar la desigualdad que existe entre el trabajador y el patrono, pero en materia de laboral. El derecho del trabajo se encarga de normar la actividad humana, o sea, la actividad de la persona en cuanto se relaciona al trabajo, pero que esta actividad humana sea de carácter lícito, prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador. Si lo queremos ver así, aquí el patrono o el trabajador y el patrono, ¿verdad? ¿A cambio de qué? De una remuneración o de un dinero. Entonces, para eso también existen los salarios. Los salarios están regulados en el Código de Trabajo, en el artículo 88, si lo quieren ver ustedes, si me equivoco, ahí lo corrigen, pero el salario está regulado en el Código de Trabajo, pero también están las leyes internacionales que están de la OIT y los convenios de la OIT que permiten evitar que se viole en cuanto a los pagos, ¿verdad? En cuanto a las personas, se les está explotando, o que no se les explote, sino que realmente tenga un sentido de que el trabajador produzca para poder tener bien a su familia. Entonces,
También que no sea, por ejemplo, el trabajo forzoso, ahora ya no existe, está el convenio de la OIT, y les puedo leer ahí todos los convenios, pero eso los van a investigar ustedes ahorita en el trabajo que les voy a dejar. Bueno, sigamos. Relación del derecho internacional con otras ramas. Dice que es un fenómeno social de trabajo que genera unas relaciones diferentes, asimétricas entre las partes. ¿Cuál es la relación? La relación contractual que existe entre el patrono y el trabajador es algo bien sencillo, el contrato de trabajo, ¿verdad? El contrato de trabajo es aquel que determina prácticamente todas las cláusulas en las cuales se deben de cumplir tanto por el patrono como por el trabajador. En este sentido, queremos decir de que existen normas, existe una normativa que regula los derechos del patrono y los derechos del trabajador. Entonces, el patrono, podemos ver entonces del artículo 61, el artículo 62 en adelante, y ahí vamos a encontrar todos los derechos del trabajador y derechos del patrón. Las causas justas para despedir a una persona, y así, en nuestro medio se da mucho eso. Aquí, en Guatemala, pretenden despedir a las personas sin tratar de pagarles un solo centavo. ¿Qué pasa con esto? Pues es algo muy práctico. Lo que hace ahora el trabajador es que tiene su derecho de emplazarlo o bien sea de demandarlo. Y obviamente las empresas les dicen que no lo hagan porque ya no les van a dar trabajo, que eso no es bueno, pero si se supone que existe una ley de derecho nacional o derecho internacional que protege o tutela al trabajador, quiere decir que el trabajador tiene tanto derecho, ¿verdad?, como obligaciones. Y un derecho del trabajador, cuando no se le paga o se le despide, no se le paga sus prestaciones, pues la misma ley dice que el trabajador tiene derecho de emplazar, lo cual significa emplazar, significa demandar a su patrono para que el patrono que tiene la carga de la prueba establezca que esta persona se le despidió con alguna causa justa por la cual no se le debe de pagar su indemnización. Sin embargo, las prestaciones comunes o los que nosotros le llamamos las prestaciones de ley son irrenunciables y eso quiere decir que obligadamente se las tienen que pagar, le guste o no al patrón. Bueno, sigamos entonces. Derecho penal. Ahora, ¿qué relación tiene el derecho internacional con el derecho penal? Ya les dije más o menos que aquí podemos hablar, por ejemplo, yo les hablé de la ley de extradición, que es la tengo por aquí, la ley reguladora del procedimiento de extradición, que es el decreto 28/2008. ¿Qué es lo que hace esta ley? Prácticamente regula, ¿verdad? Regula todo lo relacionado a la extradición de una persona en cuanto haya cometido determinados delitos, porque no es por todos los delitos. Ejemplo clásico de los delitos de extradición, pues sería el trasiego de droga, el lavado de dinero, también, si no estoy mal, también el tráfico de influencias y así. La misma ley regula cuáles son los delitos por los cuales se le puede extraditar a una persona. Sin embargo, para que esto pueda suceder, debe de existir un tratado, tanto entre el Estado de Guatemala, llamémoslo así, y otros estados. Y hay algunos estados que no tienen tratado de extradición. Es por eso que la gente que comete algunos de sus delitos busca esos países donde no se les puede extraditar, porque de esa manera lo van a hacer mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no se les puede traer y juzgarlos aquí en Guatemala. Ustedes ya saben más o menos cómo va funcionando el asunto, ¿verdad? Bueno, dice que el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociado a hechos de las personas dentro de una sociedad, para sancionar y castigar a quienes transgreden la ley. Cuando cometen actos ilícitos, pues la ley los va a castigar. Entonces, nosotros vivimos inmersos en una normativa todos los días, ¿verdad? En donde hay delitos, hay faltas, hay sanciones, hay sanciones pecuniarias, hay de todo. Entonces, por ejemplo, una sanción o una multa podría ser una transgresión de tránsito, por ejemplo. Pasarse un semáforo en rojo, ir en contra de la vía, atropellar a una persona no le llamo yo que sea una causa, pero sin embargo también hay ley que regula eso, el mismo Código Penal lo regula. Y así sucesivamente el derecho penal tiene mucho que ver en este sentido porque tiene una ley especial o una ley que se maneja a nivel internacional. Y esta es prácticamente la ley reguladora del procedimiento de extradición. Ustedes han oído mucho de eso, ¿verdad? Bueno, perdón, aquí. ¿Cuál es la finalidad? En la aplicación de una ley, con presupuesto es una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia con el objetivo de asegurar los valores elementales de la persona sobre los cuales descansa la convivencia humana y pacífica. Esa es la finalidad, aplicar la ley, ya sea de forma interna o de forma externa. Ahora, ¿cuál es el requisito para poder uno invocar, llamémoslo así? No es invocar, sino que recurrir a las leyes internacionales. Número uno, la misma ley dice que debe de agotarse toda la vía administrativa.
Entonces, usted no puede recurrir antes a la Convención de Derechos Humanos ni a los derechos humanos. Bueno, sí puede acudir, pero para poder darle trámite a una denuncia, llamémoslo así, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero se tiene que agotar todo lo que es relacionado con el procedimiento interno. Entonces, lo que quiero comentarles es de que Guatemala es uno de los países o de los estados que más ha tenido demandas a nivel internacional y que ha sido condenado en muchas ocasiones porque se han violado los derechos de las personas, tanto de los derechos de las personas que son libres como las personas que están detenidas. Un caso de ellos fue el caso de la niña de San Cristóbal, que era una estudiante de Derecho de la universidad, que la secuestraron y ella le dio tiempo de llamar a su papá. El papá puso en aviso a la policía no hizo nada, pues dijeron que hasta que pasaran 48 horas la patoja había dado hasta la ubicación, la policía no lanzó la alarma y entonces prácticamente se le violó su derecho porque tenían ubicación, tenían la llamada y la policía hizo caso omiso a él porque pretendieron seguir un protocolo. Y ese protocolo, pues a veces hay que romper los protocolos. Si hubieran actuado de inmediato, todavía hubieran podido quizás rescatar a esta patoja. Pues era una niña para mí. Y sin embargo, ¿cuál fue el problema al final cuando, la noche que la secuestraron, al siguiente día, esta niña apareció muerta ahí en una zanja de Ciudad San Cristóbal y todavía otra violación más a los derechos humanos cuando llega al Ministerio Público, llega la policía y la estigmatizaron. ¿Por qué la estigmatizaron? Porque la juzgaron y les dijeron que no valía la pena, parecía que era una prostituta. No hicieron el procedimiento que tenía que hacer, aparte que le estigmatizaron, le violaron sus derechos. El papá, después de que se agotó todo el procedimiento, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llevó el caso a través de la Corte Interamericana, a través del Estado, en contra del Estado de Guatemala, y resultaron sancionando a Guatemala por violación de derechos humanos. Bueno, este sería entonces un ejemplo que les estoy dando. El derecho penal, según Enrique Curi, dice que cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes significados. De acuerdo a lo que se desea hacer la referencia, de tal modo podemos mencionar una clasificación penal tal como el derecho penal sustantivo, el derecho penal adjetivo o el derecho penal. Entonces, el derecho penal sustantivo está constituido por lo general, el cual conocemos como Código Penal. Entonces, el Código Penal, por aquí lo tengo a la mano, entonces este es un derecho sustantivo, porque se sustenta de la norma jurídica a la cual se debe de aplicar. Y se sustenta de cualquier otra cuestión, tanto de procedimientos, investigaciones, averiguaciones, a través del Ministerio Público, denuncias, y en fin, todo lo que ustedes puedan ver. Entonces, que son las normas promulgadas por el Estado estableciendo los delitos y las penas. El derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de las mismas dentro de un proceso. Entonces, ahorita pareciera que estamos dando el curso de derecho penal, pero no. Les estoy hablando del derecho internacional y con cuáles ciencias tiene relación. Ya les hablé del derecho laboral por medio de la OIT, del convenio de la OIT, más o menos cómo se defienden los principios. Ya les hablé también ahorita del derecho penal a través de la ley de extradición, y así vamos a ver otras por ahí que más o menos nos van a ir dando el sentido de lo que es la clase, ¿verdad? El derecho penal procesal, entonces, el derecho penal sustantivo ya dijimos que es la misma ley que se regula a través de sus artículos o su normativa, y en donde el Estado es de carácter punitivo, el cual impone las normas y también establece las leyes. El derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicar las mismas dentro de un proceso. Cuando hablamos de un proceso penal, estamos diciendo que una persona ya está o lo están procesando, o ya tiene una denuncia, o tiene una demanda. Acuérdense que cuando se pone la denuncia es supuestamente es culpable, supuestamente cometió el delito. Entonces, una cosa es que sea demandado, otra cosa es que esté procesado y otra cosa es que sea condenado. Entonces, la persona, cuando se le plantea una denuncia, una demanda, y se le lleva a juicio procesal o a juicio penal, entonces, primero, cuando solo lo están denunciando, se le está imputando un delito. Primero hay que imputarle el delito de violación, por ejemplo. Se le imputa el delito de violación, pero ahí solo es un imputado, porque hasta ahí no se sabe nada. Conforme pasa la investigación, entonces él podrá ser acusado, ¿verdad?
Y si es acusado es porque ese delito ya se lo imputaron, pero también ya lo están acusando de que existe la probabilidad de que él haya cometido ese delito. Entonces está el imputado, está el acusado. Si logran establecer todos los medios que conduzcan a que esta persona verdaderamente cometió un delito, pues habrá que, después de imputárselo, de acusarlo, pues habrá que demandarlo. Y una vez que está demandado, pues ya se le está diciendo que por medio de las investigaciones se logró establecer que él cometió ese delito. Sin embargo, para poder determinar y llegar a la causa final, habría que hacer el proceso. Entonces ya va a ser procesado. Entonces va a ser imputado, acusado, demandado, procesado, ¿verdad? Y condenado. Eso sería entonces el término general. Pero si al final, al llegar la sentencia, esta persona siente que se le han violado sus derechos, tanto en el proceso como él o cualquier cosa, podría acudir entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que establezca que no importa que lo hayan condenado, pero él también tiene derechos dentro de la cárcel. Todos tienen derechos y también tienen obligaciones. Bueno. Ahora, el derecho procesal es la rama del derecho que tiene por objeto regular la organización, atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos. Davis Chandler menciona, el derecho procesal puede definirse como la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y que, por tanto, fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo. La averiguación de la verdad en los casos concretos para someterlos a juicio para alcanzar una sentencia condenatoria o también puede ser absolutoria. Y así sucesivamente, podemos seguir hablando del derecho penal, pero el tiempo se nos está yendo, entonces vamos a entrar a ver cuál es la relación del derecho registral y el derecho notarial. La función notarial es muy importante para el tráfico jurídico internacional. Si se dan cuenta aquí, nos está diciendo que la función notarial es muy importante para el tráfico jurídico internacional. El tráfico jurídico, pues es un tráfico, quiere decir que hay tránsito, está circulando y ahí es como se va. Es base también para la doctrina de la autonomía de la voluntad y va en busca de la certeza jurídica en un negocio jurídico determinado. Esto lo van a aprender ustedes en el curso de notariado, ¿verdad? ¿Qué es el notariado? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los principios? Y así van a ir ustedes a qué es un documento, cuáles son los documentos, y así sucesivamente. Entonces, el notario, podemos decir que es el profesional del derecho que tiene atribuida la fe pública y su intervención asegura la autenticidad de los hechos o actos que constan o que le produzcan. Bueno, eso lo van a encontrar ustedes en el artículo número 1 del Código Notariado, donde dice que el notario tiene fe para autorizar actos y contratos en los cuales interviene por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Entonces, ¿pero cuál es la importancia? La función que desempeñada por el notario es de importancia capital en la actualidad y básica para la seguridad jurídica internacional. Entonces, ¿cómo funciona un documento que tenga validez de un notario que está fuera del país? Bueno, si uno manda a pedir un documento fuera del país, uno pide que allá lo lleven ante un notario. El notario allá da fe de la firma y de que se hizo el contrato. Lo tienen que llevar a relaciones exteriores, ¿verdad? O allá al consulado, al cónsul, como ellos dicen, y ahí le van a hacer una firma, en donde están dando fe de que la firma del notario es legítima y es auténtica. Entonces lo envían para Guatemala, y al enviarlo aquí a Guatemala, lo recibe el notario, y el notario va a tener que hacerle los pases de ley, llevarlo también a relaciones exteriores, para que en relaciones exteriores también legalicen o den fe de que la firma del notario es verídica. Y una vez que han sido todos esos trámites internacionales como nacionales, este documento nace a la vida jurídica aquí en Guatemala. Luego habría que llevarlo al registro, si por ejemplo fuera un mandato, habría que llevarlo al registro, al Archivo General de Protocolos, para que lo autorice y también se pueda quedar protocolizado. Entonces, esa sería la relación que tiene con el derecho notarial. Ahora, derecho registral y notarial, ya les dije más o menos de que son todos los documentos que se registran así que valga la redundancia, en un registro, ¿verdad? Pero son todos aquellos documentos que el notario facciona y que autoriza para que puedan ser o que sean susceptibles de registro, así es como dice la ley. Entonces, dos sistemas. En el notariado se utilizan dos sistemas, el sistema latino y el sistema sajón.
El sistema latino prácticamente es el que usamos aquí en Guatemala, porque tiene todas las formalidades especiales, generales de un documento. Aquí en Guatemala no solo se hace un documento, tiene que llevar algunas normas, algunos principios y también algunas reglas, ¿verdad? O algunas normas, digamos, que realmente lo hacen diferente. En el sistema sajón, que se utiliza en Estados Unidos, porque así es como se maneja, se utiliza en el Europa también, en algunas partes de sur, como es Argentina, ¿verdad? Porque el derecho notarial sajón no es formal, o sea, cualquier persona puede ser un notario, aquí no. Para que ustedes puedan ejercer el notario, tienen que ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales, tienen que ser abogados y también tienen que ser notarios. Entonces, aquí ustedes tienen 3 títulos. Y prácticamente aquí ustedes hacen todas las funciones. Usted puede ser aquí simplemente licenciado en ciencias jurídicas y sociales, puede ser abogado, si usted quiere, puede ser usted notario, puede ser catedrático, usted puede asesorar, puede hacer lo que usted quiera, porque usted tiene los 3 títulos reconocidos por la Universidad de San Carlos, ¿va? Con anuencia al registro de las firmas en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces ya les expliqué qué son los 2 sistemas. Ahora, el derecho internacional privado y el derecho civil. El objeto del estudio de derecho internacional privado son las normas internas de los estados en materia civil y los tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre las naciones. Asimismo, el papel que desempeñan los organismos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas, como también de los derechos humanos a nivel internacional en materia tanto pública como privada. Se me olvidó decirles algo, por ejemplo, en materia penal, también estamos viendo las convenciones que se hicieron, ¿verdad?, en contra de la mujer. Está, por ejemplo, la ley especial de femicidio, está los derechos de la mujer, prácticamente han cobrado mucha anuencia hoy en día. Como también, si ustedes se dan cuenta ahora, en materia de derechos humanos, uno estudia y aprende, ¿verdad?, la liberación femenina, como también la organización gay. Entonces, los LQTB, como se les dice hoy en día, ¿verdad?, que también están peleando por sus derechos para que se autorice el matrimonio en algunos lados ya se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, pero en otros lados no, porque no lo han permitido, porque yo creo que está tomando en México, por ejemplo, ya se puede, no sé si estoy mal, en Brasil y en otros lados por ahí que ya se pueden casar, porque, pues, pero ¿qué lógica tienen? ¿No? O sea, hombre con hombre, no sé, bueno, en fin, pero ese es otro rollo, son otros 20 pesos, como decimos nosotros en las clases, pero eso lo vamos a ver de otra manera, ¿verdad? Entonces, aquí en materia de derecho civil prácticamente están los derechos del niño, está la Convención Americana de los Derechos Humanos, está la Convención de los Derechos del Niño, la Convención, en fin, todo lo que tenga que ver con relación en materia civil. Entonces, con esto prácticamente estaríamos terminando. El curso de hoy no era muy largo porque se había hecho solo para las clases del día lunes, que yo también la cubrí, pero me informaron de que el catedrático aún no iba a estar muy dispuesto y que en ese sentido pues se estaba pidiendo de que se le cubriera, y yo estoy cubriéndolo pues con todo gusto para que en el momento que sea necesario pues él regrese con usted, ¿verdad? Entonces, estamos bien claros con la relación que tiene el derecho internacional privado, llamémosle así, con algunas de las ramas de la ciencia. Entonces tiene que ver con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho notarial y con todos los derechos que tengan de alguna manera pase interno aquí en nuestro Estado. Entonces, ¿cómo funciona la Constitución? La Constitución prácticamente rige dentro de un territorio. Y ese territorio, ¿verdad?, se llama derecho constitucional, el cual tiene que ver a través de los derechos de la Constitución, cuáles son, por ejemplo, cuando hablamos de derecho constitucional, entonces estamos hablando de un Estado, de un territorio, cómo se forma el territorio, qué es el territorio, qué es el Estado, cómo funciona el Estado, cuáles son las formas de Estado, clases de Estado, tipos de gobierno, y así sucesivamente. Cuando estamos hablando en materia constitucional, estamos hablando de que mientras no se viole el espacio territorial, la Constitución está vigente, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando surge una necesidad, llamémosla así, entonces ya esta ley, la Constitución se sustituye, no se sustituye, sino que se pueden dejar sin efecto los derechos constitucionales y entra en función la otra ley constitucional
que es la ley del orden público, en donde se decreta, por medio del presidente, pues se decreta prácticamente algunos estados, el estado de necesidad, el estado de calamidad, el estado de las fronteras, el estado de guerra, y así sucesivamente. Pero prácticamente no es que se pierdan no es que se pierdan los derechos constitucionales, sino que lo que hace es que mientras dure la emergencia, prácticamente se tienen que dejar sin efecto. Entonces, para eso está la ley del orden público, que es a través del presidente, ¿verdad?, que emite un decreto en donde, por ejemplo, yo se los voy a poner así algo sencillo. En algunos, Cobán, por ejemplo, Coatepeque, si no estoy mal, allá por la frontera, en un par de ocasiones han decretado el estado de sitio. El estado de sitio únicamente para lo que es ese departamento. Y ese estado de sitio, ¿qué conlleva? A que cualquier persona ahí sí tiene derechos, pero pueden ser detenidos sin ningún delito, solamente cuando sean sospechosos, pueden hacer un cateo sin estar preguntándole a la gente y llevar una orden bueno, también siempre la van a llevar, pero pueden ellos, o sea, la autoridad puede hacer muchas cosas sin tener que estar pidiendo permiso. Pueden detener a una persona sin necesidad que sea un delito flagrante. Y así sucesivamente, pero eso solo es para el territorio llamémosle, del territorio donde se está promoviendo el estado de sitio. En Cobán, por ejemplo, se trataba de limpiar ahí algunas cosas, algunas bandas y no sé qué, entonces decretaron el estado de sitio por un tiempo definido, y a eso se le llama prácticamente una ley temporal, y esa ley temporal surte efecto durante el periodo que tarde o que dure la emergencia o que dure la necesidad. Entonces, para que ustedes se vayan haciendo una idea, es importante que se lean la Constitución. Entonces, yo, ¿qué voy a necesitar para que ustedes puedan recibir el curso tanto con su catedrático como conmigo? Voy a pedirles que tengan la Constitución a la mano, ¿verdad? Que tengan sus códigos, porque el derecho internacional privado, que tiene relación con todas las ciencias, ustedes también deben de conocer en materia de derechos. ¿Qué es lo que se aplica? ¿Verdad? Ya les dije entonces, para esto les dije, cómprense la ley de extradición, ¿verdad? Cómprense la ley del convenio de la OIT, cómprense también, podría yo decirles que les puede servir que se compren la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Pacto de San José, que es otro rollo, y también podrían ustedes comprar, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a ver cómo regula la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van a ver ustedes cómo extrae, o sea, cómo chupa, digo yo, de la Constitución, saca casi todos los derechos que son humanos, llamémosle así, y los lleva a esta ley, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, y se regulan por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, yo les voy a tocar aquí. Voy a tomar yo la Declaración de Derechos Humanos y van a ver, en el artículo 2, por ejemplo, dice la distinción. ¿Cuál es la distinción o la discriminación? Llamémoslo así. La discriminación puede ser por raza, color, por credo, por religión. Entonces, en Guatemala, nosotros somos discriminados, nosotros sí somos, pero racistas, digo yo, porque discriminamos, porque hay muchas etnias, muchas razas, y realmente se marca mucho lo que es la diferencia social entre quienes son ricos, quienes son pobres. Antes existían como 6 clases: la clase alta, la clase media baja, la clase baja, la clase media baja, la clase media pobre, y así sucesivamente. Pero yo digo una cosa, realmente en Guatemala solo existen 2, bueno, yo solo digo yo, no es que así sea. Para mí que en Guatemala solo existen ricos y existen pobres. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? El artículo 3 de esta ley dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Entonces, si yo quiero saber de dónde sacaron este artículo, pues me voy a la Constitución y tomo el artículo número 1, 2 y 3. Y en el artículo, bueno, también está, fíjense que está la parte donde invocan, o sea, esa que nunca la lee uno, yo la tengo en la hoja número 7, dice invocando el nombre de Dios. Entonces dice, por ejemplo, el Estado afirma la primacía de la persona humana. Fíjense, pues, el Estado afirma la primacía de la persona humana. Eso quiere decir que el Estado debe de proteger a la persona humana en todo su contexto, en sus derechos privados, en sus derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho humano, y aquí lo dice claro, derecho a la vida.
pero ¿de dónde se fumaron? Dice uno, ese derecho a la vida. No fue internacional, nace del derecho interno. ¿Por qué? Porque sale de la Constitución. Entonces, por ejemplo, dice, el Estado afirma la primacía de la persona humana como sujeto y su fin. Su fin es el orden social, ya habla de la sociedad. ¿En dónde se aplica el derecho? En la sociedad. ¿Cuál es la definición de derecho penal, por ejemplo? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación ya de las personas dentro de una sociedad. Entonces, aquí como que invocando el nombre de Dios, en este caso, la Constitución está dando algunos principios. Entonces dice, primario y fundamental de los valores espirituales, miren, valores espirituales, morales, la sociedad. Y dice, el Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad y libertad. Esos son principios que aparecen en la Constitución y ustedes los pueden leer en la parte que está aquí, en donde dice invocando el nombre de Dios. Y ahí ustedes van a encontrar esos principios. Pero queremos ir a ver la normativa jurídica, de dónde se fumaron esto, de ahí y de dónde sacaron esto. Pues vamos entonces al artículo número 3, por ejemplo. Dice, derecho a la vida. Si se dan cuenta, es el mismo artículo. Aquí puede variar. Aquí puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, donde a ellos se les pega la gana ponerlo. Pero ¿de dónde sacan este derecho a la vida? De la Constitución. ¿Y por qué sale de la Constitución? Porque técnicamente van a llevarlo a materia internacional de derecho público-privado y lo van a regular en una convención, en una ley, en una declaración universal de los derechos humanos. Para esto yo les voy a dejar un trabajo a ustedes del siguiente trabajo número 2 va a ser de que ustedes vean cuál es el procedimiento legislativo y cómo se forman los derechos, convenios sobre un estado hacia otro para que puedan crearse como ley en nuestro país. Entonces, aquí dice, número 3, esos son ejemplos que estoy poniendo. Derecho a la vida. Dice, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integración y seguridad de la persona. Es el artículo número 3, y también está la libertad y la igualdad, la libertad de elección, la detención legal. O sea, todos decimos detención ilegal, pero la detención ilegal no existe. Lo que existe es una detención legal, contraparte. En teoría existe la detención ilegal, porque ¿cuándo se convierte en ilegal? Cuando no se sigue el procedimiento de una detención. ¿Cuál es el procedimiento? Número 1, que se le haga ver a esa persona, ¿verdad? ¿Cuál es la causa por la cual se le está deteniendo? Número 2, que se le hayan leído, en teoría, como en las películas, que le han leído sus derechos. Aquí solo los agarran, los tiran a la palangana y vamos. Pero esa sería la indicación. La otra, que él tiene derecho a llamar a su familia que lo están deteniendo, porque la familia tiene que saber en qué lugar lo van a tener. Si no, ya sería una desaparición forzosa, sería un secuestro, sería otra cosa, ¿verdad? O una detención ilegal. Y también la policía tiene cierto tiempo para ponerlo a disposición de los tribunales, y eso tiene que ser, pero la gente tiene que saber dónde está. ¿Qué pasa si esa persona no aparece o no está? Y le dice, mire, se lo llevó a la patrulla 54 de tal lugar, ¿y qué pasa si esa persona no está ahí? ¿Qué pasa si se lo llevaron pero no aparece? Entonces, venimos entonces y nos vamos a la siguiente ley, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tomar yo aquí otra ley, que es la ley de amparo y de exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Se dan cuenta? Esta es otra ley, yo le llamo ley especial, ¿verdad? Que esta es la ley que regula que cuando una persona se le ha detenido en forma ilegal y no aparece, se pide la exhibición personal para que lo muestren. Alguien me dijo, mire, ¿se puede pedir la exhibición personal de un muerto? Sí, porque como sea lo tienen que exhibir. Vivo o muerto, lo tienen que exhibir, y esa es una obligación del Estado. ¿Y qué garantiza la ley de exhibición personal? Pues garantiza que esa persona esté bien, que no se le estén violando sus derechos, para que de esa manera no tengan ningún inconveniente con los estados o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para finalizar, van las preguntas. Son 10 preguntas, las cuales ustedes las van a resolver en su casa, según la clase. De lo último que les hablé ahorita, casi no tiene mucha relación, porque lo vamos a ver en la siguiente clase del día lunes, si no estoy mal, en donde vamos a ver cuál es el origen del derecho internacional, ¿verdad? Bueno, pregunta número 1, 7.1, porque es la clase número 7. Y dice, es el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes, modelos, uniformes, jurisprudencias, y la práctica y la costumbre. 7.2, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas